todos, bienvenidos, hermosa tarde, amén, bendiciones, recibe un fuerte abrazo donde quiero que ustedes estén. Ya estás en tu programa Tiempo con Dios, 60 minutos en el cual vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, hablar a nuestra vida y entregarnos esa palabra rema, esa palabra, amén, profética, por medio de nuestro apóstol Juan Luna. Y bueno, me encuentro con el director general, amén, de Dios es Bueno México, amén, y quien dirige este programa Tiempo con Dios. Bienvenido, apóstol, a este tu programa Tiempo con Dios. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando a través de esta programación Tiempo con Dios, un tiempo en la cual vamos a escuchar el rema de Dios, la palabra de Dios que viene del cielo, una palabra fresca, una palabra que necesitamos cada uno de nosotros, y esa palabra que viene del cielo nos va a edificar en nuestra vida, en nuestros corazones. Por eso es muy importante que todos ustedes, los que se están escuchando, sigan conectándose y manden sus peticiones para que ustedes puedan recibir el rema de Dios. Amén, claro que sí. Así que recuerda que nos puedes mandar tus peticiones de oración y va a ser para nosotros un gusto, una alegría poder estar por ello, estar orando por ellos, amén, profetizar, declarar, amén, que las puertas de Dios se te abren, amén, declarar lo que está escrito en la palabra del Dios Todopoderoso, amén, declarar lo que es y lo que ha de venir sobre tu vida. Así que comparte, te invitamos a compartir el programa del día de hoy en todas tus redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar, amén, a través de Dios es Bueno, Mi Casa TV, a través de todas las plataformas digitales como Spotify, como Deezer, como Google Play, amén, también como Instagram, Facebook, Twitter, amén, YouTube. Suscríbete a nuestro canal, amén, y recibe un sinfín de mensajes que van a edificar tu vida, que van a edificar tu hogar, tu familia, amén. Así que pues no te lo puedes perder, iglesia. Así que comparte y dejemos que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Pastor, antes de irnos al primer comercial, ¿cómo es que la gente puede recibir una palabra de Dios? Gloria a Dios, claro que sí, pueden llamarnos a esta programación Tiempo con Dios, y ustedes mismos van a darse cuenta que es Dios el que habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque Él es el único que conoce todo lo que hay en las necesidades, las angustias, las preocupaciones, los sueños, los anhelos, y todos nosotros sabemos que Él es el único Dios verdadero. Por eso es necesario que tú te conectes y nos mandes esas peticiones, y tú mismo te des cuenta que el único Dios que va a hablar a tu corazón es el Dios Todopoderoso. Bueno, pues ahí está. Así que mándanos tus peticiones de oración y vamos a estar orando por ti. Y prepárate, abróchate los cinturones, porque hoy vamos a recibir una palabra de parte de Dios. Así que estás en tu programa Tiempo con Dios. Regresamos enseguida. Tómate ese tiempo para compartir. El Ministerio Apostólico y Profético Dios es Bueno se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. El Ministerio Apostólico y Profético Dios es Bueno se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, ya estamos de vuelta en su programa Tiempo con Dios. Ya estamos de vuelta, así que gloria a Dios. Apóstol, yo sé que siempre Dios entrega una palabra en tu vida, una palabra que siempre es tan edificante para nosotros, para cada uno de los que hoy nos están mirando, amén. Pero seguramente en la mentalidad de muchos allá, de los que nos están mirando detrás de la cámara, hay mucha gente que puede cuestionarse, bueno, Dios, ¿seguirás hablando en estos tiempos? ¿Será que Dios sigue hablando a su iglesia? ¿Será que Dios sigue hablando a la vida a la vida de las personas?
¿Cómo es esto posible, apóstol? Claro que sí, es muy importante que tú tengas una experiencia sobrenatural, una experiencia personal. Por eso te invitamos que los días domingos a las 11 de la mañana tú nos visites en Acolman, Estado de México, en Avenida Nezahualcóyotl número 30, y tú mismo serás testigo de lo que Dios va a hablar a tu vida y a tu corazón. Y no nomás te va a hablar, sino Dios puede mostrar a través de una visión, una visitación, que tú puedas ver que realmente el Dios que te habla es un Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero es muy importante que tú nos visites para que tú mismo te cerciores y te des cuenta que realmente Dios habla a nuestros corazones. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues ahí está la forma en que podemos escuchar la voz de Dios, y que en estos tiempos, claro, podemos seguir escuchando la voz de Dios, tanto escrita en la palabra del Señor como audiblemente, porque Dios sigue hablando a su pueblo, a su iglesia. Amén. Así que mandamos saludos antes de ir a la palabra a Norma Vargas, a Lidia Vieira, nuestra hermana Lidia dice bendiciones, gloria a Dios. A Citlali Benítez, bienvenida a tu programa. A Jesús Reyes, bendiciones, bienvenido a su programa. A Jesús Rivero, amén, gloria a Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes en su programa. Esperamos, amén, que puedan ser llenos de mucha bendición. Esperamos que puedan ser llenos mucho de la presencia de Dios, amén. Así que les bendecimos enteramente, gloria a Dios, amén. Así que envíanos tus peticiones de oración. Vamos a hacer va a ser un gusto para nosotros estarlas recibiendo, pero sobre todo orar por ello. Fíjate, apóstol, que a lo largo de los programas uno se da cuenta que estos programas han sido de mucha edificación, ya que hay muchas peticiones de oración que Dios contesta, ya sea de enfermedad, ya sea de problema financiero, problemas en el hogar, amén. Y problemas en el trabajo, y cuando terminas el programa te mandan ese mensaje: pastor, la palabra que usted profetizó, a lo que usted soltó, el apóstol, lo que declaró, eso vino a mi vida, mi trabajo mejoró, mi vida mejoró, y eso es de mucha edificación para estos tiempos, apóstol. Claro que sí, por eso Dios a través de la palabra permite que este programa llegue hasta todos los hogares y todos lo puedan mirar, todos puedan percibir que cuando Dios habla, como dice la palabra de Dios, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es un Dios poderoso, y a través de esta forma, de este medio en la cual Dios nos utiliza, a través de estos dones espirituales que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, es como nosotros damos a conocer al Dios verdadero, al único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Bueno, también saluditos a todos los que ya se están conectando, a Maribel Dávila, que nos manda ya su petición de oración. Y bueno, apóstol, como todo jueves es necesario escuchar la palabra de Dios, que lo que Dios nos habla, pues obviamente venga sustentado conforme a la palabra, a las escrituras. Y yo sé que siempre hay algo que Dios tiene que hablar a su iglesia. Apóstol, pues yo te dejo los micrófonos para que puedas pues decirnos, amén, lo que Dios te ha revelado. Claro que sí, cada jueves el Señor trae una palabra para todos nosotros, los que nos están escuchando, los que se conectan, el rema de Dios, el poder de Dios, el logos de Dios, y utilizando el logos de Dios para que nosotros nos demos cuenta que tanto el logos como el rema de Dios tienen algo en común, porque realmente es el mismo Espíritu Santo que inspiró las escrituras, y es el Espíritu Santo el que les habla hoy a través del rema de Dios. Hoy vamos a hablar sobre un tema: la gratitud a Dios. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos cuando hemos conocido a un Dios poderoso? Nos hacemos esos hombres y esas mujeres con un corazón agradecido. La gratitud refleja lo que hay en nuestro corazón. Por eso Dios a través de la palabra dice: de lo que está lleno tu corazón hablará tu boca. Si mi corazón está lleno de tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestros corazones, de dónde nos sacó, de dónde Él nos sacó del lodo cenagoso, de una vida de pecado, de una vida de rebeldía, de una vida en la cual nosotros sufríamos las consecuencias de nuestros pecados, vivíamos algunos en enfermedades, en las
drogas, en los vicios. Y entonces hoy Dios a través de la palabra nos ha abierto los ojos del entendimiento y nos ha traído a una restauración, a un cambio donde nosotros nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de tanto de lo que nosotros tenemos que agradecerle. Por eso la gratitud refleja lo que hay en nuestro corazón. En nuestro corazón está Dios y todas las cosas están constantemente en nuestro corazón de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos al libro de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses número 5 versículo 18. Aquí nos habla el apóstol Pablo muy claramente a nuestra vida y dice la palabra de Dios, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quiere decir el apóstol Pablo que nosotros tenemos que dar gracias en todo, y además dice la palabra del apóstol Pablo que es la voluntad de Dios, es lo que le agrada a Dios, es lo que a Dios le gusta, que nosotros seamos de un corazón de agradecido. Le debemos, ¿por qué? Porque le debemos muchas acciones de gracias al Dios Todopoderoso, porque gracias a Él somos lo que somos, gracias a Él tenemos lo que tenemos, gracias a Él vivimos, gracias a Él respiramos en este mundo, gracias a Él comemos, gracias a Él vestimos, gracias a Él tenemos una familia, gracias a Él nosotros le debemos nuestra vida, y es por eso que cada uno de nosotros le debemos muchas acciones de gracias a Dios, y el Señor se regocija con nuestra vida cuando somos agradecidos con Él. Claro que sí, Él está viendo que reconocemos nosotros y aceptamos que sin Él nada podemos hacer, sin Él nada seríamos en este mundo, y gracias a ese Dios Todopoderoso, ¿cuántos de nosotros al conocer al Dios eterno, al Rey de Gloria, nos hacemos sensibles a poder entender y comprender grandes verdades del Dios Todopoderoso, de lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él seguirá haciendo, y es en la forma en que Él se regocija grandemente en nuestra vida, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros todo lo que hacemos le damos gracias. Vengan situaciones, circunstancias a nuestra vida, siempre tenemos que darle gracias al Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo dice: dad gracias en todo. Es algo que el apóstol Pablo a través de la palabra nos hace esa recomendación, que debemos dar gracias por los alimentos, darle gracias por la vida que nos das, gracias cuando nos levantamos, gracias cuando nos acostamos, gracias cuando tenemos un buen trabajo y gracias aún cuando no tenemos trabajo, gracias cuando estamos sanos y gracias aún cuando estamos enfermos, porque nosotros sabemos que en todo debemos de darle gracias al Dios Todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo dice: dad gracias en todo, porque esa es la buena voluntad del Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo, a través de esta palabra, él quiere darnos a entender que en el corazón del cristiano no debe de existir la ingratitud. En ninguna vida de nosotros que hemos conocido al único Dios verdadero debe de existir una ingratitud. El agradecimiento debe surgir como una respuesta natural, y es verdad. Nosotros debemos de reconocer que tenemos un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios santo, en el cual tenemos mucho, pero mucho que agradecerle, muchas cosas que Él ha hecho en nuestra vida, y por eso ese agradecimiento debe surgir como una respuesta natural en nuestro corazón, como una respuesta en la cual nosotros salga desde lo más profundo de nuestro corazón, y que nosotros realmente reconozcamos que realmente sin Dios nada podemos tener, nada podemos, porque Él es el autor de la vida, Él es el que hace que todas las cosas imposibles sean posibles. Es por eso que Dios quiere que nosotros como creyentes, nosotros tengamos esa sensibilidad por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La gratitud reconoce la soberanía de Dios. Cuando nosotros somos agradecidos, estamos reconociendo que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios soberano, que gracias a Él
Todas las cosas que existen en este mundo son cosas que Él ha hecho por Él y para Él y con un propósito divino. Y que cada uno de nosotros fuimos tomados en cuenta, porque dice la palabra de Dios que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para estos propósitos del Dios Todopoderoso. Y todos nosotros hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. Todos nosotros hemos cambiado, hemos visto el cambio, en la transformación que hay en nuestra vida, y por eso nosotros tenemos que darle honra y gloria al Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos. El mayor acto de adoración que podemos hacer nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como cristianos, como llamados por el Dios Altísimo, Él es darle gracias. Cuando nosotros vamos y hacemos ese acto de adoración, lo estamos adorando, lo estamos glorificando, lo estamos exaltando, le estamos diciendo gracias Padre, bendito sea tu nombre, gracias Padre por la vida, gracias Señor por el sustento, gracias por el calzado y todas las cosas que Dios nos ha dado. A través de esa gratitud confirmamos que Dios es la fuente máxima de juicio y de bendición, porque realmente a través de Él vienen todas las cosas. Él es nuestro proveedor, Él es la fuente de bendición para cada uno de nosotros, y gracias a Él vivimos como vivimos, somos lo que somos, porque somos unas nuevas criaturas conforme a la voluntad de Dios. Por eso hoy a todos los que nos están escuchando a través de esta programación, a hoy Dios les está hablando a nuestros corazones de que nosotros debemos de ser de un corazón agradecido. Con un corazón agradecido usted puede decir, en medio de cualquier situación o circunstancia, podemos decir gracias Padre, gracias bendito Dios por lo que estoy pasando, gracias por lo que está sucediendo en mi vida, gracias Señor Dios Todopoderoso, porque dice en el libro de los Romanos capítulo 8 versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros sabemos que aunque estemos pasando por situaciones y circunstancias en las cuales estamos en una prueba, en una lucha, nosotros al final de todas las cosas tenemos que dar gracias al Dios Todopoderoso. Sabemos que todo está bajo el control del Dios eterno, del Rey de Gloria, y podemos ver que cada uno de nosotros, a través de esta palabra, el apóstol Pablo insiste en nuestros corazones y dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos, Padre, bendito Dios, y somos de un corazón agradecido. Nos has hecho de un corazón sensible a tu presencia, de un corazón en la cual se asemeja al tuyo, y de una forma nosotros damos gracias a ese Dios poderoso. La ingratitud es la esencia de un corazón no regenerado. ¿Cuántos hombres hoy en día, cuántas personas son ingratas delante de la presencia de Dios, después de que Dios los ha llamado, después de que Dios los ha bendecido, les ha dado un trabajo, les ha dado sanidad, les ha dado salud, les ha dado una familia, y son personas que en un momento dado, al escuchar la voz de los espíritus engañadores, se hacen en una forma incrédula, y esa forma empiezan a ellos a dejar de ser de un corazón en el cual tengan esa gratitud ante el Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo identificó a los incrédulos como ingratos, y ciertamente dice el libro de los Romanos capítulo 1 versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, dice la palabra, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la condición de un hombre que no ha sido regenerado,
que no ha sido cambiado, un corazón orgulloso, un corazón vanidoso, un corazón que le falta humildad para poder reconocer que tenemos un Dios que se ha preocupado por nuestra vida. Pero cuando hay esa incredulidad, hay esa ingratitud en nosotros, porque no reconocemos el señorío, la grandeza, el poder del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel Dios que hace 2000 años vino y dio la vida por nosotros y se sacrificó por nosotros, llevando todos nuestros pecados, todos nuestros delitos y todas nuestras enfermedades, para que Él viniera ciertamente a hacer una vida en la cual en nosotros, una vida diferente, una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios, a través de la palabra, Él dice claramente: da gracias a todo, gracias en todo, en nuestros alimentos, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, porque quiero decirte, profeta, que cuando nosotros nos vamos a dormir, necesitamos darle gracias por el día en el cual nos permitió estar con bien, porque Él nos guardó, Él mandó ángeles, Él puso vallado de ángeles en nuestra vida. Él dice la palabra que Él guarda nuestro entrar, nuestro acostar, nuestro levantar, y de una forma siempre tenemos que dar gracias. Hasta cuando nosotros vamos a comer, vamos a cenar, vamos a desayunar, tenemos que siempre ser de un corazón agradecido, darle gracias por todas las cosas que suceden, porque como dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien, aun aunque nosotros veamos que las cosas en ese momento pareciera que no van caminando conforme a la voluntad de Dios. Pero quiero decirte, profeta, que todo está bajo el control de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros demos gracias en todo momento, seamos de esos corazones agradecidos, porque hay muchos que a veces se han olvidado de darle gracias de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios les ha dado, de lo que Dios sigue haciendo en nuestra vida, y a veces nos convertimos en esos incrédulos ingratos que no damos esa gratitud, esa honra, esa gloria al Dios Todopoderoso, cuando Él es el único digno de ser alabado y ser glorificado y ser exaltado y ser honrado. Así es, apóstol. Hay una cosa que tenemos que entender, amén, y es que todo ha sido dado por Dios y para Dios, amén. Y que en ese rubro tenemos que entender que toda bendición ha provenido de Dios. Y al entender que todo ha provenido de Dios, nos va a dar la pauta a saber, amén, el ser agradecidos con Dios. Es más, déjame decirte algo, yo creo que aún el mismo servicio que nosotros presentamos ante Dios representa la gratitud que tenemos hacia con Dios, ¿no? Esa gratitud de que tenemos que tener de ser agradecidos con Dios. Hay gente que tal vez se pregunta: bueno, pastor, ¿por qué yo tengo que servir en la iglesia, no? O ¿por qué yo tengo que servir no sé, predicando el evangelio? ¿Por qué yo tengo que servir haciendo esto, lavando los baños de mi iglesia, sirviendo con los adultos mayores? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué? Porque debe de haber una gratitud. Y yo creo que eso no es porque el pastor me mande, no es porque una persona me mande, no es porque la sociedad me mande, sino porque vivo agradecido. Una persona que no vive agradecida es una persona que todo le va a fastidiar, es una persona que todos los aspectos le va a fastidiar, lo que la gente diga, lo que las personas digan de ella o de él, le van a fastidiar, amén, y nunca va a haber ese agradecimiento. Más el que anda agradecido, el que reconoce que no es por sus fuerzas, que no es por él, sino ha sido dado todo por Dios, va a ser esa persona agidita, con buena actitud, con esa actitud de servicio, con esa actitud de decir: hago esto, hago el otro, hago aquello, amén. Y yo creo que eso es parte de lo que es la buena gratitud, apóstol. Claro que sí. Por eso Dios, a través de la palabra, Él nos habla de que nosotros debemos de demostrarlo, no nomás con palabras, sino con hechos. Cuando nosotros somos de un corazón agradecido, nuestras actitudes cambian, nuestra forma de pensar cambia, y nosotros sabemos que de una forma tenemos
tenemos que agradecerle al Dios Todopoderoso lo que ha hecho en nuestra vida. Como dice la palabra de Dios, Él se ha preocupado por nuestras cosas. Él realmente, nosotros también debemos de preocuparnos por las cosas de Él. Si Él nos ha honrado, nosotros también debemos de honrarlo a través de que nosotros demostremos con hechos un corazón agradecido, porque realmente con nada podemos pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho y todo lo que seguirá haciendo, porque aún mientras nosotros vivamos en este cuerpo, en este mundo, tenemos que necesitar siempre el favor de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, porque realmente nosotros necesitamos al único Dios verdadero, el que va a guardarnos, el que va a protegernos, el que va a cuidarnos. Y es de la forma en que a veces nosotros tenemos que demostrar a través del servicio. ¿Por qué? Porque realmente Dios nos ha llamado para servir, no para ser servidos. Y cuando nosotros empezamos a servir, sea en la iglesia, sea en donde tengamos que prestar nuestro servicio, lo hacemos por amor y lo hacemos por gratitud, no esperando nada a cambio, sino porque ya recibimos algo a cambio, ya recibimos antes que todas las cosas, ya recibimos algo de parte de Dios, y por agradecimiento, en un corazón en la cual sensible, en un corazón presto para poder entender que es la buena voluntad. Por eso Dios a través de la palabra dice que porque esta es la voluntad de Dios, de que nosotros seamos de un corazón agradecidos. Así es, apóstol. Y fíjate que mira, hay muchas personas que todo esto, el servir, el ser agradecido, amén, muchas veces pasamos nuestra vida en buenas aptitudes, en el conocimiento que tenemos, ¿no? Basamos nuestro día a día en el conocimiento, ¿no? Y hay tanta gente que se la pasa así, ¿no? Pensando que el conocimiento, que lo que sabe es más que suficiente. Y fíjate, no es el conocimiento solamente el que te va a abrir puertas, sino esa buena actitud. Y esa buena actitud es siempre tener esa gratitud, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que puede tener todo el conocimiento del mundo, te puedes saber la Biblia de arriba abajo, te puedes saber cualquier conocimiento teológico, de cualquier conocimiento escatológico, hablando de lo social, cualquier conocimiento económico, financiero, social, psicológico, cualquier conocimiento, pero a la hora de la hora, si tú no tienes buena actitud, ese conocimiento es nada. O sea, no vas a poder lograr enfocarlo. ¿Por qué? Porque no hay una buena actitud, porque no hay una actitud de servicio, una actitud de gratitud, de saber que todas las cosas que hay a mi alrededor y que son puestas en mi vida es porque Dios me las ha puesto. Que como lo hemos estado hablando en todos los canales, en los programas, es de que Dios ha puesto esos conductos, ha puesto esos canales de bendición, y tengo que vivir agradecido con esos canales de bendición, ¿no? Esos canales de bendición que bueno, que en su momento han bendecido mi vida. Y cuando hablo de en su momento, yo sé que gran mayoría de lo que hoy nos están mirando tal vez han pasado por situaciones adversas, apóstol. Situaciones de complicación, situaciones de problemas, de aflicción, amén. Y es difícil a veces que nosotros podamos comprender esto de ser agradecidos con Dios, de ser agradecidos con el Maestro. Es como cuando Dios nos pone esa prueba de cuando Dios nos bendice y dice, ok, para el que tiene, el dar, el ofrendar es fácil, pero para el que no tiene a veces es complicado porque no lo tiene, o viceversa. En esta cuestión de gratitud muchas veces también pasa lo mismo. Aquel que ha sido tratado bien, le es fácil ser agradecido. Pero apóstol, desde tu perspectiva y de lo que Dios te ha revelado, ¿qué pasa con esas personas que han sido dañadas, con esas personas que, no sé, en su momento han sido vituperadas, que en su momento han sido perseguidas, que en su momento han sido dañadas en el corazón, que en su momento han sido, no sé, han recibido una ofensa? ¿Cómo la gente puede ser agradecida? Porque es sencillo ser agradecido cuando no hay nada de esto, pero cuando uno
cuando uno tiene esta situación, pues a veces es complicado que las personas puedan ser agradecidas. Y más sin embargo, la Biblia dice que en todo tiempo tenemos que ser agradecidos, porque así está en la palabra, ¿no? O sea, vamos a recibir esa bienaventuranza cuando nosotros somos agradecidos, apóstol. Claro que sí, cuando nosotros aprendemos a conocer la soberanía de nuestro Dios Todopoderoso, la grandeza, el poder, cuando nosotros tenemos esa relación íntima y personal con Dios, es cuando nosotros entra en nuestro corazón una fe, una credibilidad, una confianza en que tenemos un Dios poderoso en el cual nunca nos va a dejar solos. A través de la palabra nosotros sabemos que vamos a ser probados como el oro refinado. Toda prueba, toda lucha, toda situación que pueda venir a nuestra vida, como dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, amamos a Dios, a ese Dios poderoso, y su palabra permanece en nosotros y nosotros en su palabra, entonces nosotros vamos a conocer a un Dios poderoso, que cuando nosotros vengan las cosas que tienen que suceder en nuestra vida, es para bien de nuestra vida. A veces es para podernos darnos un crecimiento espiritual, una madurez espiritual. A veces nosotros necesitamos ser confrontados con situaciones y circunstancias para que nosotros podamos demostrarle a Dios lo que hay en nuestro corazón, de lo que hemos aprendido. Dios a través de la palabra dice que es imposible que no vengan ofensas a nuestra vida. Tienen que venir ofensas. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer que nosotros tengamos una madurez espiritual, donde nosotros podemos darnos cuenta en qué áreas de nuestra vida Dios ya ha sanado nuestro corazón, en qué áreas de nuestra vida las cosas, las situaciones que vengan a nuestra vida no nos va a afectar. Nosotros sabemos que tenemos que vivir como en una vida de sacrificio. Por eso Dios dice claramente: el que quiera venir en pos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros sabemos que al seguir a Cristo Jesús van a venir situaciones, circunstancias a nuestra vida, pero nosotros siempre debemos mantenernos firmes en esa esperanza, firmes en esa fe gloriosa, porque sabemos que a través de la palabra Dios nos dice: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepienta. Cuando tú piensas que estoy lejos, estoy más cerca de ti. Y Dios, a través de esta palabra, Dios pone esa paz en nuestro corazón, esa confianza, y es por eso que cuando nosotros estamos pasando por alguna situación o circunstancia, sabemos que Dios está preparando algo mejor para nuestra vida, algo que va a edificarnos, algo que nos va a sustentar, algo que va a hacer en nosotros que en nosotros haya un crecimiento espiritual y podamos entender muchas cosas. Amén. La pregunta difícil sería decir: ¿estás dispuesto a ser agradecido en medio de la adversidad? ¿Estás dispuesto a ser agradecido en medio de la aflicción que estás pasando? Y como lo decías, apóstol, muchas de las cosas que nosotros pasamos es porque tenemos que cambiar nuestro carácter. Sin duda alguna, la palabra de Dios nos habla que tenemos que tener el carácter de Dios, o sea, las características de Dios. El carácter son las características de Dios, las características de Jesús, ¿no? Ser paciente, tener mansedumbre, tener esa paz, ¿verdad? Ese gozo en todo momento, porque cuánta gente hay que no puede ser agradecida en esa situación. Y mira, y es que hay tantas cosas que uno experimenta que a veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? O sea, podemos estar pasando por adversidades, podemos estar pasando por cuestiones meramente de que alguien habló de nosotros, de que alguien nos hizo algo, pero nunca se nos debe de olvidar que Dios ha estado con nosotros y que todo, como dice el libro de Romanos, todo aquel que ama a Dios, todas las cosas le sirven para bien o le van para bien, ¿no? Entonces tenemos que entender que el hecho de que nosotros hoy estemos pasando una situación es porque Dios, amén, así muchas veces lo permitió para cambiar nuestro carácter, para hacernos madurar en nuestra vida. Y si nosotros nos quedamos estancados con la espinita, y es que fulanito de tal me hizo esto, fulanito de tal me hizo aquello, fulanito de tal me hizo el otro, pues no vamos a poder sacar, porque mira,
Salmos, apóstol, dice que cuando entre más buscamos de Dios, va a llegar un momento en que nuestros enemigos, nuestros peores enemigos, sean nuestros mejores amigos, ¿no? Entonces, imagina, entendemos entonces que muchas veces Dios va a utilizar a personas que nos hirieron, a personas ajenas a nosotros, para bendecir nuestra vida. Vemos capítulos que aún hay las riquezas de los malos también van a ser para los hijos de Dios, ¿no? Entonces entendemos que Dios ocupa a veces a esas personas, a esas personas que nos siguieron para bendecirnos. Pero ¿qué pasaría si entonces nosotros nos quedamos con la espina, decir, es que me hicieron, es que aquello, es que el otro, es que aquello, es que fulanito de tal, ¿no? Nunca vamos a estar preparados para que cuando pase el tren de la bendición, el tren de la prosperidad, podamos subirnos ahí y tomar esa bendición, ¿no, apóstol? ¿Por qué? Porque vamos a estar pensando, no, es que fulanito de tal me hizo esto y no puedo ser agradecido, ¿no? Yo creo, apóstol, que la oración, firmemente la oración, te da esa bendición. La oración produce toda bendición. Pero la gratitud te mantiene las puertas abiertas. Claro que sí, por eso Dios a través de la palabra, una de las cosas que desconocemos nosotros como hijos de Dios, que cuando nosotros tenemos esa actitud de gratitud a Dios, aun cuando estamos en las situaciones difíciles de nuestra vida, es cuando nosotros, Dios obra de gran manera. ¿Por qué? Porque el enemigo espera que tú maldigas a Dios o que tú reniegues de Dios. Pero cuando nosotros decimos gracias Padre, gracias bendito Dios, es como Job. Es un ejemplo, Job, como Dios de una manera permitió que el enemigo tocara a Job, y Job llegó el momento que nunca habló mal de Dios ni renegó de Dios, sino al contrario, dijo él, si Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Y en esa forma nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros somos de un corazón agradecido, es cuando Dios estamos en una situación, unas circunstancias de prueba, de lucha. Dios en ese momento nos saca de esa prueba, de esa lucha. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios está esperando qué es lo que va a salir de tus labios, de tu corazón. Y cuando sale la palabra de decirle gracias Padre, cualquier persona que no conoce de Dios va a decir, este está loco, ¿cómo es posible si está pasando en una enfermedad, en una dolencia? Pero yo estoy seguro que Dios lo está permitiendo con un propósito. ¿Por qué? Porque está tratando de que nosotros seamos probados como el oro refinado. Estamos probados para que nosotros podamos resistir a altas temperaturas, y aun aunque estemos en esas altas temperaturas, nosotros podamos decirle gracias Padre. Dios espera que en medio de las situaciones, de las circunstancias, de las enfermedades, Él espera que nosotros digamos gracias. ¿Para qué? Para que el enemigo haga su berrinche más grande de su vida. Cuando el enemigo hace su berrinche, el enemigo espera que nosotros reneguemos, que nosotros blasfemamos, pero al contrario, cuando Dios ha puesto algo en nuestro corazón, un corazón dispuesto, un corazón de gratitud, el enemigo hace el berrinche más grande de su vida, y en ese momento Dios es glorificado, Dios es exaltado, y en ese momento podemos recibir ciertamente el favor de Dios, lo que estamos necesitando. Y lo que necesitamos en ese momento es una gran fortaleza para poder pasar esa situación amarga, ese problema. Y entonces viene Dios y como un bálsamo entra a nuestros corazones por haber escuchado gracias Padre, porque es algo difícil, como dices profeta, de que una persona que está pasando en situaciones difíciles pueda decir gracias a la situación. No le decimos gracias a la situación, sino gracias al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él está en control de nuestra vida. Así es. Se me viene a la memoria en estos momentos la vida de Judas y la vida de Pedro. Dos hombres en los cuales obviamente Dios vino a la vida de ellos dos. Dios los rescató, Dios los cambió, Dios los transformó, caminaron juntamente con Jesús. Pero en el momento específico que Dios necesitaba de ellos,
que Dios, bueno, no es que necesitara físicamente, sino necesitaba que ellos expresaran verdaderamente su fe, fueron ingratos, ¿no? Sabemos cómo Pedro al negarlo, al negar a Jesús está siendo ingrato, ¿no? O sea, es cómo vas a negar a una persona que te ha ayudado, que te ha bendecido, que te ha rescatado, amén, que te hizo pescador de hombres, amén, y cómo lo vas a negar, ¿no? Y fue ingrato. Vemos a un Judas que también Dios hizo grandes cosas que en la vida de Judas, ¿no? Que Dios hizo grandes cosas, que andaba, era el tesorero de Jesús, amén, del ministerio, era una responsabilidad muy grande, y que aún así, ¿qué es lo que pasó con Judas? También fue un ingrato, ¿no? Un ingrato en su momento por haber vendido a Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia de estos dos personajes? ¿Cuál es la diferencia? En de que Judas decidió no querer cambiar, ¿y qué fue? Se ahorcó. Mas sin en cambio, Pedro decidió pedirle perdón a Dios, doblar rodillas, reconocer su error, y bueno, conocemos la vida de Pedro, ¿no? Que el ministerio siguió y formó una de las iglesias, ¿no? Entonces nos damos cuenta que muchas veces hoy los que nos están escuchando a través de este programa, podemos entender que hay dos cosas que tú puedes tener. Puedes llegar a ser ingrato con Dios, a ser ingrato con las personas, pero vas a tener dos salidas, ¿no? O irte a ahorcar con lo que te hicieron, ahorcarte con lo que estás pasando y irte a morir, o doblar rodilla, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, aquí está mi corazón, soy un hombre agradecido, gracias porque me has provisto, porque tal vez hoy estoy pasando el peor momento de mi vida, pero no puedo olvidar que antes tú fuiste el que me proveíste para un trabajo, tú fuiste el que me diste la vida, el que tengo la vida eterna, apóstol. Amén. Y es ahí donde tenemos que entenderlo, ¿no? Y razonar y decir: Dios, aquí estoy. O como hizo Judas, ¿no? Ahorcarnos. Y hay tanta gente que espiritualmente se está ahorcando, con todo lo que está almacenando, apóstol. Amén. Claro que sí, por eso Dios a través de la palabra, Él nos habla de los hombres incrédulos. Cuando entramos en una incredulidad es cuando nosotros dejamos de ser de un corazón agradecido, cuando la ingratitud entra en nuestro corazón, porque el enemigo no le gusta que nosotros seamos agradecidos con Dios. Por eso Dios, a través del libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios. Muchas personas han conocido a Dios, saben de Dios, pero cuando entra un espíritu en sus corazones, un espíritu, entonces empiezan a dejar de ser agradecidos y empiezan a ser ingratos. Dice el Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando están pasando en situaciones, circunstancias, viene como que algo en nuestros corazones, el poder aceptar que cómo es que le vamos a dar gracias a Dios cuando estamos pasando una situación de sufrimiento. Pero lo que no nos damos cuenta, que esto es muy importante y es algo que tiene que pasar en nuestra vida para que nosotros podamos aprender a vivir en lo mucho, en lo poco y en la escasez y en la abundancia. Y eso es a través de que Pablo aprendió a vivir de esa manera, y esa es la forma en que cada uno de nosotros siempre tenemos que dar gracias al Dios Todopoderoso, porque el propósito de Dios, siempre el propósito de Dios va a ser para bien. Amén, apóstol. Y bueno, estamos en tiempo con Dios y hoy Dios quiere hablarles a su corazón para que todos los que nos están escuchando, todos los que estén conectados a esta programación Tiempo con Dios, es un tiempo importante. Mire que yo me gozo cuando nosotros aprendemos a oír la voz, el rema de Dios, nos acostumbramos a todo, a poder escuchar, a poder caminar conforme al corazón de Dios, y es en la forma que es lo que Dios quiere, que usted aprenda a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, para que usted aprenda a andar conforme al corazón de Dios y no conforme al corazón de cada uno de nosotros, porque acuérdense que la palabra dice que engañoso más que todas las cosas es nuestro corazón. Mire que cuando nosotros caminamos con Dios, venimos y le preguntamos, consultamos con Dios, y cuando Dios nos da la respuesta, en ese momento nosotros ya sabemos qué decir, qué hacer, cómo lo vamos a hacer. Ya no estamos pensando
o quizá lleguemos a equivocarnos y pensamos que nosotros venga una palabra de nuestro corazón y lleguemos a pensar que es Dios cuando es nuestro corazón. Cuando nosotros aprendemos, por eso yo les hago esa invitación a los días domingos a las 11 de la mañana, vénganse, échense una carrerita. Estamos cerca de aquí, vivimos en el Estado de México, en Acolman, Estado de México, y pueden ustedes mismo ser mismo testigos, porque yo sé que cuántos de ustedes han querido tener ese deseo de poderle preguntar tantas cosas a Dios, tantas cosas que ustedes han vivido, y el porqué, el saber el porqué de las cosas. Mire que tenemos un Dios poderoso. Pueden venir ustedes y consultar al Dios Todopoderoso, y ustedes mismos pueden ser esos testigos y pueden llevar esa palabra, ese consejo a los demás, a las demás personas que ustedes conocen, a sus vecinos, y ya ustedes mismos van a dar testimonio, y ustedes mismos van a saber si es Dios o no es Dios en nuestra vida. Oigan lo que dice el Espíritu Santo de Dios de acuerdo a ser de un corazón de gratitud. Hoy lo que dice el Señor. Así dice el Señor: hijos míos, hoy estoy delante de vosotros. Es tan necesario la gratitud como el reconocer con humildad cuando han sido bendecidos, cuando han sido prosperados. Sé que cuando ustedes entran en la adversidad, difícilmente uno puede dar gratitud, alabar y glorificar mi nombre, pero la gratitud desata, dice el Señor, tu próxima bendición, porque a medida de que tú eres agradecido, los cielos se te abren a tu favor, dice el Señor vuestro Dios, como señal de que eres un hombre, una mujer, dice el Señor, que has puesto mi nombre sobre todo y en primer lugar, dice el Señor, que no buscas lo material, sino buscas amarme, que buscas mi rostro, dice el Señor. Por tanto, hijos míos, entren en esa gratitud. No os olvidéis, dice el Señor, de dónde fueron sacados. No os olvidéis que yo restauré, cambié y transformé su bendición. No solamente me busquen en tiempos de bendición, en tiempos para querer que yo cambie algo en su vida, sino búscame en todo tiempo. Búscame cuando hay, cuando no hay. Búscame cuando estés en prueba. Búscame cuando estés en victoria. Pero sobre todo, cuando estés en victoria, no te olvides de mí. No te afanes, dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos. Amén. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Bueno, saludamos a todos los que se han conectado. Sánchez Montoya nos manda su petición de oración. Tomás Rosa Barradas también nos manda su petición de oración. Bendiciones, en un momento más estaremos orando por ustedes. Norma Corona, que se ha conectado. Lucy Tejeda también dice: gracias, recibo esta palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Isis Odalis, bendiciones a cada uno de ustedes, aleluya. Bien, y bueno, apóstol, como cada jueves hay peticiones de oración, gracias al staff que nos manda estas peticiones de oración. Y dice Mavo, pide oración por todos los bebés prematuros que estaban con su bebé, en especial por María, que pesó 900 gramos, para que su salud mejore y lo den de alta. Vamos a orar por estos pequeños, apóstoles. Padre, bendito sea tu nombre, oh Dios Todopoderoso. Hoy te pedimos que tú, Espíritu Santo, obres, Señor, en estos bebés. Padre, hoy clamamos al único Dios verdadero, al único Dios que sana, el único Dios que restaura, Padre. Que tú le des fortaleza a esos cuerpecitos, Padre, y esos bebés, Señor, sean restaurados. Bendito Dios Todopoderoso, sean edificados. Hoy los ponemos en tus manos preciosas, declarando, Señor, restauración, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, y edificación en sus cuerpos, en el nombre de Cristo Jesús. Dice Maribel, pide una palabra de dirección para su hija. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor:
Dorikana hatu isirikushostom. Dice el Señor vuestro Dios. A medida que ustedes vean más entrega, más disposición, dice el Señor de los ejércitos, no por palabras, sino por acciones en los estudios, esa medida donde, dice el Señor, ustedes van a ir preocupándose por ir, dice el Señor, capacitando, proveyendo lo necesario para su hija. Así dice el Señor. Amén. Lidia pide oración ya que el sábado volvió a tener esa lucha y guerra contra el enemigo. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos, tu casa ha sido libre, pero ahora necesita que tu templo sea cada vez más libre, dice el Señor. ¿Qué es? Tu interior, tu ser, dice el Señor de los ejércitos. Porque dice el Señor, hay todavía muchas cosas que yo tengo que cambiar, que tu casa debe de producir mayor bendición. Por tanto, recuerda, dice el Señor, que todo, dice el Señor, va a salir y provocar un cambio a través de tu ayuno y de tu oración. Conviértete en una mujer de oración, en una mujer de intercesión, en una mujer guerrera, dice el Señor. No que viva atemorizada, sino una mujer que viva, dice el Señor, como guerrera venciendo al enemigo. Así dice el Señor. Gloria a Dios. Lucy Tejeda pide oración por la doctora Patricia. Le acaban de diagnosticar COVID. Apóstol. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor vuestro Dios, no te detemas, declara y decreta, dice el Señor, confiesa, dice el Señor, lleva mi mensaje, dice el Señor vuestro Dios, porque soy un Dios vivo, dice el Señor, que dice el Señor a veces es difícil de entender ante la ciencia que yo pueda lograr hacer milagros, pero nada es imposible, dice el Señor vuestro Dios. Amén. Oramos, apóstol, por la doctora. Padre, bendito Dios, hoy te pedimos, Señor, que tú obres, Señor, en la vida, Señor, de tu hija, Señor. Hoy, bendito Dios Todopoderoso, tomamos todo poder, toda autoridad que tú nos has dado, cancelando, Señor, toda enfermedad, todo COVID, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, todo virus, hoy lo sacamos, Señor, de sus pulmones, Padre, y hoy seas tú obrando, bendito Dios, restaurándola y sonándola completamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Noé Tejeda pide oración y una palabra de dirección en su trabajo. Él es ingeniero, pero lo ofrecieron un trabajo de ayudante. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor vuestro Dios. Espera. Porque todo es momentáneo, dice el Señor. Porque una cosa te va a llevar a escalar otra, dice el Señor. Pero sobrepesa que lo que tomes y la decisión que tomes no te separe de mí y de buscar de mí. De ser una persona, dice el Señor, vuestro Dios, en la cual, dice el Señor, tú puedas entregar tu caminar, tú puedas ser agradecido, tú puedas honrar mi nombre, dice el Señor, y habitar en mi casa. Habitar en mi casa, dice el Señor, va a permitir que aquella temporada de sequía en tu familia, en tu hogar, en tus finanzas se termine. Habita en mi casa y va a fluir manantiales de agua viva sobre de tu vida, así como lo has estado esperando. Así dice el Señor. Gracias, Padre, bendito sea, Señor. Amén. Arturo pide una palabra de Dios ya que está desempleado. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Así dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos. Porque hay razones en las cuales yo he permitido lo que hoy estás pasando. Porque hace tiempo yo venía hablando acerca de esta necesidad, dice el Señor, de cambiar vuestros aires, de cambiar, dice el Señor, vuestro ciclo, de salir de ese ciclo sobre tu vida. Por tanto, que tu corazón no se atemorice por lo que irá a pasar y lo que irá a suceder. Mantente fiel a mí, fiel a mis
mis principios bíblicos, fiel, dice el Señor, a mis palabras, y entonces hallarás la puerta que te llevará a tu bendición, dice el Señor. No menosprecies, sin antes pues, dice el Señor, sé un hombre de gratitud, un hombre, dice el Señor, que en medio de la adversidad diga, Señor, gloria a Dios. Si tú quitaste, Señor, tú volverás a darlo, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre, oramos por Noé, Señor, y te pedimos por su trabajo. Hoy en el nombre glorioso de Cristo Jesús, declaramos, Espíritu Santo, puertas abiertas, en el nombre de Cristo Jesús, a el nuevo trabajo. En el nombre de Cristo Jesús, que lo que el enemigo te ha robado, te ha quitado durante estos tiempos, esa separación que has tenido, hoy en el nombre de Cristo Jesús, Dios restituya en el nombre glorioso del Espíritu Santo de Dios. Hoy por el poder de Dios declaramos puertas abiertas a tu favor, y el pan y el vestido y el calzado no escaseará en tu casa, y vivirás confiado en la palabra del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, también tenemos, dice Tomasa, pide oración por Ángel. El sábado se va de su casa a buscar trabajo. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo, recallarla así. Dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos: es tiempo de doblar rodillas. Tiempo, dice el Señor, de dejar las distracciones y doblar rodillas. Porque ¿cuáles son las distracciones? Las distracciones son lo que la gente, los hombres, las circunstancias están hablando en tu vida, y muchos de ellos, su caminar son acciones de esa manera. Es tiempo de escuchar mi voz, de escuchar el silencio de tus adversidades, el silencio de lo que hay a tu alrededor, de lo que han dicho, y escuchar mi voz. Así dice el Señor. Norma pide oración por la familia Sánchez Monroy, ya que ha tenido muchas pruebas. Montoya. Hoy lo que dice el Señor. Deciles que aquel que viene a mí, yo le haré descansar. Tomaré sus cargas y yo le haré descansar. Sé que hay cosas en las cuales ellos han querido funcionar, que ellos han querido tomar conforme a sus fuerzas. Pero dice el Señor, hay cosas y situaciones en su vida que están llegando, que necesitan del poder sobrenatural mío. Así que dice el Señor, busquéis de mí, busca, decirles que busquen de mí, y hallarán esa paz, esa tranquilidad, dice el Señor, y que las palabras de los hombres que han declarado las maldiciones no sobrevendrán a su vida. Así dice el Señor. Amén. Bueno, pequeñita Mary Ruth dice, pide una palabra de Dios para ella y su familia. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor vuestro Dios, porque yo sé que hay necesidades y muchas veces hay confusiones, dice el Señor, a lo que hay a vuestro alrededor. Confusiones en las cuales muchas veces, dice el Señor, los hacen dar pasos agigantados. Esos pasos de los cuales yo he prometido cosas y promesas a sus vidas. Pareciese que hay cosas a su alrededor que no cambian y que no tienen sentido. Pero dice el Señor, tienen todo el sentido para que cambien el carácter, para que cambien, dice el Señor, y maduren y entren a una nueva dimensión, entren a un nuevo nivel de bendición, dice el Señor. Por tanto, dice el Señor, confíen en mis palabras, porque dice el Señor, vosotros no estéis solos, ustedes no están solos, yo estoy con vosotros y yo pelearé esa buena batalla en vosotros, así dice el Señor. Amén. Josefina pide por el trabajo de su esposo para que Dios le dé dirección. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor.
Sí, Señor, Padre eterno, oramos por el trabajo, Señor, de nuestra hermana Josefina. Padre eterno, por su esposo. Dale dirección, Señor, que tome la mejor decisión, Padre eterno. Sé que tú le has llamado, Señor Jesucristo, a una nueva temporada, a un nuevo tiempo, Señor. Y pareciese que este tiempo, Señor, que ellos están viviendo es de escasez. Pero yo sé y declaramos desde este momento que ellos entrarán en los mejores tiempos de su vida. Entran en los mejores tiempos de su hogar y de su familia, en los mejores tiempos. Porque tú no estás, porque tú, Señor, y ellos no están solos, porque tú estarás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Así lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Norma Corona pide una palabra para ella y para su familia. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor, la fidelidad va a producir ese cambio. Es difícil a veces ser fiel. Es a veces difícil ser, dice el Señor, seguir caminando ante las circunstancias, ante las palabras, ante las agresiones, ante las miradas, dice el Señor, agresivas. Pero dice el Señor, no mires lo que el hombre puede hacer en contra tuya. Mira, dice el Señor, que yo soy que yo soy el que te respaldo, que yo soy el que cuido de ti, dice el Señor. Y mientras tú permanezcas en mí, yo estaré en vosotros. Hay situaciones en las cuales tienen que tomar decisiones sabias, no basadas en sus emociones, sino basadas en decisiones concretas. Así dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, apóstol, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Bendecimos a todos los que se han conectado. Bendecimos también a Jaime Flores. Bendecimos a Pequeñita Meruruz, que jueves y programa tras programa nos sigue. Amén. Josefina López, bendiciones también. A Reina González, una bendición, fuerte abrazo. Gloria a Dios. Y bueno, bendecimos a todos los que se han conectado. Amén. Estamos tan agradecidos. Gloria a Dios de lo que Dios ha hecho en ustedes, apóstol. Bueno, gloria a Dios. Es una invitación para que todos ustedes el día domingo puedan llegar a la casa del Señor en Avenida Nezahualcóyotl número 30, a Colman, Estado de México, y ustedes mismos puedan tener una experiencia sobrenatural con el Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Así que, bueno, pues recuerda, la oración te bendice, la bendición produce bendición, más la gratitud te mantiene las puertas abiertas. Así que esto ha sido tu programa, Tiempo con Dios, 60 minutos de escuchar la voz de Dios. Así que Dios te bendiga. Nos vemos el día domingo, 11 de la mañana. Bonita noche, donde quiera que usted está, su amigo y profeta Joshua Luna, junto al apóstol Juan Luna. Bendiciones. Ha sido bueno. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Mi chugoti bungyo e kurugubon, sinyava muti, anuga, sumanangula muro sumemelaon verebon. Subudilu mudilu fulasu Sumkatei Ani sumbrilea susere du bon Maruti buiti Buidu meruti Bungi wama Lagana uwa sumkatei buiti bungi wama. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis